Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra, vamos a estar analizando un poco y dado la circunstancia, yo ahora le voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar del tema. Es importante que en medio de la pandemia, ahí, nos encontramos todos con lo que puede ser un riesgo, lo que puede ser, y me gustó este tema poder analizarlo junto con ustedes, poder pensar en esto, el cuidado personal para una infección mundial. Estamos en medio de una pandemia, estamos transitando, nosotros estamos un poquito mejor con todo esto porque ya se está aplacando, esto del verano hace que este virus no sea tan dañino o tan contagioso, pero sabemos que en Europa se está viniendo una ola de vuelta. Leí hace poquito que Alemania está cerrándose completamente. Hay un hermano específicamente que viajaba para Alemania, es de allá, y viajaba para ver a su familia y creo que le va a ser difícil volver. La realidad es que, bueno, se va a llenar de estar con su familia, pero la idea no es a veces quedarte por tanto tiempo, pero la situación es algo mundial. Pero nosotros tenemos una enfermedad, una infección que es peor. Y todos conocemos la infección del pecado. Pero vamos a hablar de esto, porque el Señor habló de esto. Vamos a estar tocando algunos versículos, algunos temas para poder estar meditando en estas cosas. Yo sé que la mayoría de los versículos van a ser totalmente conocidos de nosotros, pero a veces no significa que porque algo es conocido es algo aplicado. Y la idea es que nosotros terminemos la reunión y nos podamos poner a aplicar todas estas cosas, que van a ser difíciles en nuestra vida. Y más que nada en este tiempo que recibimos muchos ataques y muchas veces aflojamos porque ya no tenemos fuerza, ya no sabemos ni cómo seguir adelante en muchas cosas. Sin embargo, el Señor nos desafía con todo esto. Por eso es el mensaje de hoy. ¿Dónde se encuentra esta enfermedad? Vamos a ir al versículo de Mateo 15:11. Yo le voy a pedir, yo acá, como decía recién Dami, la que está al lado parece que estuviera ahí de gusto, que no hace nada, y yo voy a hacerme de mi ayuda idónea para que ella vaya leyendo los versículos y así poder trabajar con este tema. Así no escuchan solamente mi voz y parece que estuviéramos en el medio del salón de la iglesia, todos juntos y todos participando. Así que vamos a leer entonces Mateo desde el versículo 11. El versículo 11. Perdón, el capítulo 15, desde el 10 y el 11. El 10 y el 11 vamos a leer. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Bien, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Bueno, hasta ahora nos han dicho ponete tapaboca, no te toque la cara, no te toque, desinfectate bien. Bueno, y el Señor parece que estuviera diciendo otra cosa. Está diciendo, no, esperen, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Vamos a leer otro versículo, ahí nomás, versículo 18 y 19 del capítulo 15. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bien, fíjense, el versículo 20 también vamos a leerlo. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento?
Bueno, lo estaban acusando a los discípulos que ellos comían la comida con las manos sin lavar. A ver, la costumbre en esa época, y era una costumbre, tal vez una sana costumbre, nadie dice que no fuera así, era que ellos se tenían que lavar muchas veces las manos. Ellos tenían que higienizarse muchas veces. Y eso era una costumbre. Ahora, por medio de esa costumbre, ellos están diciendo, tus discípulos están con las manos sin lavar. Ellos no se lavan las manos de la manera que se tendrían que lavar. Y el Señor anteriormente, si ustedes leen del versículo desde el versículo 1 del capítulo 15, se van a encontrar con la situación completa. Y están diciendo, el Señor le está diciendo a ustedes, a ver, con su costumbre invalidan la ley. Cuando en la ley se le dice que tenían que honrar a su padre y a su madre, ellos agarraban y tenían una palabra que era corbán, es decir, todo lo que tengo es corbán, y eso significaba para ellos dedicado a Dios. Y no ayudaban a sus padres, no cuidaban de sus padres, no bendecían a sus padres, porque supuestamente los fariseos creían que ya al decir eso, todo lo que tenía era dedicado a Dios. Sin embargo, no era que lo entregaban para que Dios lo utilizara y tal vez bendiciera a sus padres, sino que se lo quedaban ellos. A ver, tenían una artimaña dándole valor a las costumbres que ellos tenían para decir esto lo vamos a hacer a nuestra manera. Y se quejaban contra los discípulos del Señor que no tenían esa costumbre que tenían los fariseos. Qué importante es entender que las costumbres pueden ser muy buenas, pero no significa que eso es lo que tenemos que seguir. Y el Señor mismo le está diciendo, ustedes con la costumbre invalidan la ley, lo que realmente se puso delante por Dios, delante de ustedes. Y no pueden actuar de esa manera. Ahora, ¿qué les marca? Les marca que lo que contamina al hombre es lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que sale de nosotros es lo que provoca el pecado. El resultado de lo que sale es pecado. Lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón, es lo que puede ser el pecado. Si salen cosas buenas, excelente. No tenés pecado en tu vida. Pero del corazón, es decir, salen también cosas malas. Y es importante que nosotros entendamos que sale todas esas cosas de nuestro interior. Pero también hay cosas que nosotros metemos en nuestro interior. Ahora, lo que está diciendo acá el Señor, le dice muy claro, mirá, lo que entra en el hombre, entra en el estómago y después se va. Pero lo que... Y eso no lo puede contaminar el cuerpo, pero nada más. Lo más duro de todo esto es cuando contamina el alma. Cuando lo que contamina, es decir, nuestro espíritu, y hace que nosotros estemos separados de Dios. Y eso no es lo que entra, sino lo que sale. Sí hay cosas que entran, que entran por nuestros sentidos, entran por nuestros ojos, entran por nuestros gustos, entran por todo lo que el mundo quiere penetrar en vos y en mí. Pero la realidad es que no es lo que entra lo que nos contamina, sino lo que sale, lo que es el resultado. Tal vez lo que entró provoque en mí algo que después va a salir. Por eso también tengo que tener cuidado. Pero no es claramente, que es lo que se refiere acá, lo que entra en la boca, que va al estómago y puede contaminar el cuerpo, eso no es el problema. El problema es realmente lo que contamina el alma y el espíritu. Ahora, fíjense, vamos a hacer un análisis, yo me pasé, perdón. Volvemos al punto. Vamos a leer de vuelta el versículo 19. Y fíjense, vamos a ver algunas cositas del versículo 19. Sí, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bien, vamos a analizar un poquito de esas cosas que algunas veces las tenemos en clara y algunas veces no. Por ejemplo, malos pensamientos significa malos razonamientos. Una meditación astuta para el mal. Eso es lo que quiere decir la palabra acá. Entonces, de
nosotros, del corazón que sale, que dice el Señor que salen de ahí esa maquinación astuta para hacer el mal. Después también salen los homicidios, los asesinatos, salen del corazón, es decir, no solamente la maquinación, sino el resultado de la maquinación. El hecho de hacer un mal y después de cometer ese mal o de realizar ese mal. Después tenemos los adulterios, que también es el acto de realizar ese mal, el engaño que está. Pero también tenemos la fornicación, la inmoralidad sexual. Hurtos o robos, si los falsos testimonios o la mentira, sale todo de nuestro corazón. Y ahí también la blasfemia, que la palabra esa es blato, es decir, se compone de dos, blasfemia, se compone de dos palabras, una que es blapto y la otra feme. La palabra blapto es dañar y feme es hablar. Hablar un daño. Esto lo podemos traducir como un insulto. A veces blasfemia, la palabra blasfemia solamente se está dirigiendo a Dios, pero acá la palabra blasfemia no es solamente contra Dios. Cuando nosotros hablamos, decimos una palabra mal contra Dios, estamos diciendo una blasfemia, pero cuando también estamos insultando, estamos hablando mal de alguien o estamos hablando mal contra alguien, también es blasfemia. No será contra Dios, que muchas veces lo ponemos la connotación es solo contra Dios, sino contra los demás. Ahora dice, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento lo tenemos en Colosenses 3:5. El tratamiento que tenemos que tener para esta situación en la que el Señor nos dice, miren, guarda que ustedes la enfermedad ya la tienen, está en ustedes y puede salir de ustedes. Pero pueden tener un tratamiento. Hay un tratamiento cuando entra esta enfermedad. El primer tratamiento. Vamos a ver, entonces vamos a leer. Dami me va a leer entonces Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bien, hacer morir. Vamos a analizar entonces este versículo. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenés que hacer con lo terrenal? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer con lo que hay de nuestra vieja vida? Lo terrenal que ya está en nosotros y que no se va, muchas veces se ha hablado de este tema, no se va a morir así nomás. Nosotros tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre conviviendo en la misma persona. Esa carne que nos tira continuamente al mal y el espíritu que nos tira continuamente al Señor. Lo dice Pablo claramente a los romanos cuando dice que, a ver, no puedo hacer el bien que quiero y el mal que no quiero hacerlo, eso es lo que hago, y termina dando todo un discurso sobre lo que es la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y nos marca muy bien que nosotros, a ver, en parte somos gobernados por esa vieja naturaleza, pero acá nos da una solución sobre esa vieja naturaleza. ¿Sabes qué? No la alimentes. Hacela morir. Matá al viejo hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo y le dice a los colosenses. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo podés hacer morir? Bueno, no le des comer. No le des comer. No lo alimentes. Imagínate esto. Vos decís, la verdad que la pandemia me la pasé adentro de casa. Lo único que tenía el único camino que hacía era de la computadora a la heladera y me comí todo. Ahora llegó el verano, nos están dejando salir un poco más y me estoy viendo que el ejercicio que hice no fue muy provechoso y que lo único que hice fue comer de todo. Y quiero ponerme a dieta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejo de comer. Dejo de comer. Y tarde o temprano vas a volver a lo mismo. Vamos a estar analizando esto, porque tenemos que ir a pensar en todas estas cosas. No es solamente dejar de comer. Tenemos que ir viendo cómo vamos a proceder.
Pero lo primero que hacer es, tenés que dejar todo aquello que te contamina. Alguien que quiere hacer una dieta, lo primero que hace es dejar todo aquello que lo contamina, lo hace engordar, lo hace perjudicar su salud, sea por mala alimentación o por una alimentación especial. Un celíaco no va a poder comer harina porque le va a hacer mal. Entonces, bueno, tiene que dejar ese alimento. Bueno, lo que nos hace mal, tenemos que dejarlo. Entonces, no tenemos que alimentar lo terrenal. Y ese es el primer concepto. No alimentar lo terrenal. ¿Y qué cosas son las cosas que alimentan lo terrenal? Bueno, la fornicación. La palabra esa, fornicación, es la palabra porneia. Y últimamente se escucha mucho sobre esto. La palabra pornografía viene de ahí, de la palabra porneia. Y nosotros estamos viendo, la palabra esa muchas veces se ha traducido o se ha tratado de decir como relaciones fuera del matrimonio. Bueno, sí es verdad, pero es una parte. La palabra esa es inmoralidad sexual. Todo lo que implique una inmoralidad sexual fuera del matrimonio, porque dentro del matrimonio ya es adulterio. Pero todo lo que es inmoralidad sexual está abarcado por esa palabra. Y eso es lo que pide Pablo y nos da como consejo. Bueno, tenés que hacer morir lo terrenal. Bueno, una de las primeras cosas es la inmoralidad sexual. A ver, hemos hablado muchas veces por ahí de estas cosas y una de las cosas que me hace pensar enseguida es nuestro tiempo delante del televisor. Nuestro tiempo delante del televisor, ¿cuántas veces nos lleva a mirar cosas que a veces hasta propaganda, a veces hasta noticias, o uno está mirando un noticiero o está mirando algún canal de noticias y siempre pasan a una imagen donde pervierten atacando nuestros sentidos? A veces parece que más a los hombres. Hoy no hay diferencia, ni hombres ni mujeres, porque hasta hace un tiempo estudiaba de este tema y se está fabricando específicamente pornografía para la mujer. La mujer no consume la misma pornografía que el varón, entonces se hace y se trabaja y se fabrica específicamente para la mujer. Y es increíble la cantidad, estadísticamente, de mujeres que consumen pornografía. ¿Cuánto podríamos estar sentados mirando televisión y que no sea atacada nuestra santidad? ¿Cuánto podríamos estar en la computadora o con nuestro celular y que no llegue algún mensajito, algún videíto o alguna imagen que ataque todo esto? Y sí tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y tenemos que estar atentos porque todo esto nos quiere conducir continuamente a lo inmoral. Y más que nada a lo sexual. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la fábrica o trabajaba en la empresa acá, que estuve en estos trabajos acá en Merlo, era moneda corriente hablar de estos temas. Es decir, el vocabulario degenerado era continuo. Y cualquiera que trabajó en fábrica o cualquiera que trabajó en un grupo donde hay hombres, seguramente sabe que se habla de fútbol o de sexo. Esos son los dos temas principales. Después por ahí hay política, pero la realidad es que es un tema principal en el vocabulario de los grupos. Y más que nunca, hoy por hoy, que está todo sexualizado. Por eso es algo que hoy tenemos que tener muy en claro y que tenemos que luchar contra todas estas cosas. Después habla de la impureza, que más o menos estuvimos hablando de todo lo que es impuro en nuestra vida. También de pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas también estamos hablando de los apetitos sexuales. Estamos hablando de cosas que Pablo lo muestra y dice, che, esto es de la vieja naturaleza. Los malos deseos y la avaricia, la codicia. Ahora, todas estas cosas
son las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros. Tenemos que matar, que realmente son importantes, pero es el principio del tratamiento. Empezá a matar, empezá a deshacerte de todas estas cosas, porque si no, no vas a poder pasar a la segunda etapa. Cuando uno se enferma, bueno, mirá, acá tenés la inyección, acá tenés el primer tratamiento, vas a tener que tomarte la pastilla esta, tenés que hacer tal cosa, y después vamos a seguir por la segunda etapa. Pero primeramente hay que matar, hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero seguimos el tratamiento. Vamos entonces a Colosenses 3, 8 y 9. Dami, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bien, fíjense lo que dice. Ya no solo una parte, es decir, no solo tenés que hacer morir. Ese es el primer trabajo que hay que hacer. Bueno, hago morir y ya estoy curado. No, porque esa es la primera parte. La segunda parte llega acá. Tenemos que ahora dejar también. O sea, no solamente hacer morir, sino dejar también. Y la palabra esa es deponer, que significa alejarse. Tengo la gata acá que saltó de Dami a mí. Significa alejarse. Yo estoy tal vez cerca, ahora me tengo que alejar también. Alejar también de varias cosas. La primera cosa que tengo que alejarme de la ira. La ira. Esa palabra orgue, que es la ira para castigar o buscar venganza. Es esa ira que uno está diciendo, tengo que vengarme de todo esto. Tengo que hacer justicia por mano propia. Algo que continuamente, si miramos un poco la noticia, nos da ganas de esto, pero la realidad es que nosotros tenemos que alejarnos de esas cosas. Son cosas difíciles en nuestra vida y la realidad es que tenemos que luchar contra esto. Pero también nos tenemos que dejar de esa ira, de buscar justicia por manos propias. Pero también sigue la palabra enojos, enojo. Para nosotros, ira y enojo muchas veces parecen lo mismo, pero no lo es. Por lo menos en el griego trata dos temas distintos. La ira, como esa ira para castigar, para buscar venganza, pero tenemos la otra, la de enojos, que es zumos, y que habla de enojarse con los sentimientos. Y esta es un poco más cercana a nosotros. Cuando decimos que se nos subió la chocolatada o me saltó la tanada, es la clásica que vivimos cada uno de nosotros. Y bueno, me saltó la tanada, se lo tuve que decir, me calentó. Me tocó bocina cuando estoy pasando y yo tenía el paso y se me metió mal. Y ya le dije de todo y ya hice lo que no tenía que hacer. No, tal vez no te agarres a piña en la calle, pero la realidad es que esto produce malos sentimientos. Y te terminás enojando y terminás reaccionando de una manera. Está relacionado con los sentimientos. Y acá Pablo también nos dice, bueno, dejen todo esto. Dejen todo esto. Creo que es lo más difícil a nosotros, que en parte venimos con esa sangre tana que muchas veces nos hace levantar ese fuego interno que nos hace enojar por varias cosas que van pasando. Hoy salís a la calle y la gente te atropella, la gente te choca. Y yo sé que en Zárate es una ciudad grande y que es prácticamente natural ir chocándose uno con otro, pero está pasando en Merlo también. Y la realidad es que uno dice, no puede ser que en esta ciudad, que tal vez es un pueblo grande o una ciudad chica, no se sabe, esté pasando todo esto. Y se esté llevando por delante, cuando antes era paz y tranquilidad en la mayoría de los casos, la gente andaba tranquila. Hoy no, hoy ya llegó toda esta revolución y la gente se atropella, quiere pasar primero, no espera a nadie. Y provoca estos sentimientos, continuamente las reacciones de enojo.
Sí, otra de las cosas, la malicia, esa no la tenemos que ni traducir, la malicia, la maldad que hay en nosotros. Otra vez aparece la palabra blasfemia, hablar mal, insultos, que también están a veces en nuestro hogar. Qué difícil es un hogar que sea un hogar de paz cuando en nuestro hogar hay insultos, nos insultamos, nos estamos hablando mal o de nuestra boca salen insultos contra nuestra propia familia. Y eso existe. Más, cuánto más si hay en nuestra familia, habrá en la iglesia. Y de ahí, bueno, ni hablar con el mundo. Pero el Señor también nos dice que nos alejemos de todo esto. Y la palabra deshonesta, palabras obscenas, eso es lo que significa esas palabras deshonestas. Es decir, no son honestas, pero son, entonces, ¿qué son? Son deshonrosas, son obscenas. Y esas palabras es la que muchas veces están. Hablábamos recién del círculo de una fábrica, el círculo de un lugar de trabajo, y se hablan cosas que realmente no la diríamos nunca desde el púlpito de la iglesia. No nos atreveríamos. Por ahí ni siquiera se lo comentaríamos ese chiste a nuestra hija, a nuestro hijo, no lo diríamos. Sin embargo, por ahí es como que entramos en ese juego y hay palabras que son obscenas y que no deben estar en nuestra boca, no deben salir de nosotros. Porque después, ¿cómo damos testimonio? ¿Cómo decimos que venimos a traerte el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? Que tus pecados son perdonados, pero yo en mi boca vivo hablando cosas que son pecados. Y me estoy prácticamente utilizando la sangre de Cristo como un trapo de piso para vivir mi vida totalmente llena de pecado, hablando y actuando de la manera incorrecta. Por eso es importante todo esto. Sabemos que vamos a caer, sabemos que vamos a pecar, sabemos que nosotros cada día tenemos que luchar contra todo esto. Pero cuanto más cerca de Dios estamos, obviamente que más pecado nos vamos a ver. Ahora, así todo, nos dice ahí primero de Juan, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y quiero decirte que por más que seamos hijos de Dios, los hijos de Dios pecan. Hoy hablábamos en la cena y decíamos esto, somos justificados por Cristo, pero no somos justos, porque no hacemos justicia. Nuestra vida no es justa. Nuestra vida es una vida que de una manera u otra comete pecado. Tal vez no lo hacemos con la alevosía o no lo hacemos con la conciencia que tendríamos que hacerlo. Pero por eso tenemos que cada día acercarnos a Dios y confesarlo. Ahora quiero hacer una pausa porque tal vez hay alguien que nos visita y no conoce todas estas cosas. Y quiero decirle que solamente en Cristo puede limpiarse de todas estas cosas. No hay otra manera. El mundo de por sí vive de esta forma, vive con estos pecados. Y si todavía no recibiste a Cristo como Señor y Salvador, estás viviendo con estos pecados. Estás viviendo en esta vida. Y tarde o temprano vas a tener que pagar por todos los pecados en tu vida, por todo lo que hiciste mal, por todo lo que actuaste de la manera incorrecta. Porque Dios te da una vida para que vos vivas conforme a su voluntad, que le sigas, que le ames, que tengas una relación con Él. Sin embargo, si no tienes a Cristo en tu vida, no podés tener una relación personal con Dios. Por eso es necesario que hoy te arrepientas de todos tus pecados y recibas a Cristo como Señor y Salvador, entendiendo que los pecados te han separado de Dios, entendiendo que tus faltas han hecho romper esa relación con Dios que podrías tener. Pero que hoy, por medio de Cristo, tenés la posibilidad, una vez más, de poder tener esa relación. Esa relación de amor, esa relación de padre a un hijo, esa relación con una salvación, con un futuro seguro, donde no importa
lo que vivas en tu vida, porque Dios va a estar continuamente trabajando en tu vida y vas a poder tener una vida donde puedas ir cambiando todas estas cosas. Puedes ir teniendo una verdadera relación con Dios, pero no solamente una verdadera relación con Dios, sino dejándolo terreno, que solo puede hacerse por medio de Cristo. Seguimos adelante con todo esto que venimos tratando. Y acá tenemos otro versículo, como decíamos recién. Hablábamos de dejar lo que nos contamina, dejar lo que nos hace mal. El que hace una dieta dice de repente, bueno, voy a dejar de comer comida chatarra. Pero si todos los días vos comías comida chatarra y dejás de buena primera de comer comida chatarra y no comes otra cosa, tarde o temprano vas a volver a esa comida chatarra, porque necesitas comer. Es una necesidad básica. Necesitas comer. Entonces, aquel que deja de comer tiene que hacer lo que se le llama la fórmula del reemplazo, el principio del reemplazo, donde tiene que empezar a buscar lo que es bueno. Y acá Pablo se lo da como condición a los colosenses y se lo pone de una manera muy clara. Le dice vestidos. Vamos a leer ese versículo, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, acá hay un reemplazo. Acá dijo, bueno, hacen morir primero lo terrenal. Y también dejen todas estas cosas. Bueno, ya está. Fui al proceso. Hice el tratamiento. Hice el primer tratamiento, hice el otro tratamiento. Ahora que te haga. Bueno, viene la rehabilitación, las acciones terapéuticas. Donde yo ahora empiezo a sanarme. Primero fue el tratamiento que tal vez fue invasivo. Golpeó mi vida, lastimó ciertas partes, sacudió ciertas otras, y ahora yo voy a tener que hacer las acciones terapéuticas. ¿Cuáles son las acciones terapéuticas? Vestidos como escogidos de Dios. Eso es ponerte, vestirte, ponerte debajo de todo lo que es Dios. Y da algunos conceptos. Santos, de ese santo llamado, pero fíjense que santos es dedicados a Dios. La palabra es dedicados a Dios. Y nosotros tenemos que vestirnos como dedicados a Dios. ¿Cuántas veces nos vestimos así nomás y decimos, bueno, ¿cómo vestimos? Y no hablo de la ropa, sino el hecho de andar en nuestra vida así nomás. No nos mostramos realmente como tenemos que mostrarnos. Tenemos que mostrarnos como dedicados a Dios. Nuestra vida tiene que ser dedicada a Dios. Ahí Pablo a los romanos le dice que tenemos que vivir, que nos tenemos que presentar como sacrificios vivos. Tenemos que vivir como si fuéramos un sacrificio, pero estamos vivos. No vamos a morir. Pero ahí estamos dispuestos. Estamos arriba del altar. El problema del sacrificio es que cada tanto se baja, porque es un sacrificio vivo, se baja y hace lo que quiere. No, nosotros tenemos que presentar como sacrificios vivos. Y eso es la manera que dice acá, santos, dedicados a Dios. Pero también nos dice amados, perdón. Nosotros tenemos que tener esa actitud de Dios, tenemos que revelar esa actitud de Dios para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, bueno, está bien, nos vamos a vestir como escogido de Dios, como persona santa, pero nos vemos demacrados, nos vemos mal? Sí, somos separados para Dios, pero estamos ahí como diciendo, no, yo del mundo no soy nada, acá vine a sufrir, a pasarla mal, porque ahora estoy separado para Dios, toda mi vida es para Dios, entonces yo no tengo derecho ni a vivir, ni a pensar, ni a actuar, no, todo lo contrario, nosotros nos tenemos que sentir amados por Dios, amados, y eso es lo que habla acá, no solamente santos, sino también amados por Dios. Actuar como los que realmente Dios ama. Y esa forma es totalmente distinta.
Vamos a empezar a vivir sin una queja, sin nada, porque sabemos que somos amados por Dios. Y el mundo no nos conoce, no importa que el mundo no nos conozca. Yo quiero vivir amado por Dios. Quiero actuar armado por Dios. Esa es la forma. Dedicado a Dios, pero también actuando como amado por Dios. En especial, vamos a otro punto de entrañable misericordia. Desde adentro tiene que salir este sentimiento. La entrañable misericordia es desde adentro. Desde las entrañas, de lo más interno, tiene que salir todo este sentimiento y toda esta actitud de benignidad, de hacer lo bueno, de humildad, y ahí no habla otra vez de la ropa, sino nos habla de modestos, de no estar buscando o actuando de forma arrogante o de forma de querer demostrar algo que no somos, sino de modestias, de mansedumbre. Ahí es con gentileza. Eso es lo que nos quiere hablar Pablo en esta parte. Tenemos que actuar con gentileza. Muchas veces actuamos con aspereza, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Empezamos a actuar ásperamente. Sin embargo, el Señor nos pide todo lo contrario, que empecemos a actuar de esta manera. De paciencia. Y esa palabra es la palabra longanimidad, que conocemos, que es la palabra aguante, si la queremos traducir a nuestro castellano actual. De aguante. Habla de la paciencia, pero la paciencia como aquella, la paciencia como aquella cosa que nosotros tenemos que soportar, soportar un poco más. Y ese es un aguante que tenemos que tener. El aguante a nuestros hermanos, el aguante a nuestro familiar, el aguante. Y qué difícil en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones, encontrarnos con que más aguante hay que tener, más aguante más tenemos que soportar. La realidad es que sí, nosotros si nos vestimos de todo esto, vamos a tener ese aguante que necesitamos. Y sigue hablando de soportarnos unos a otros. Perdón, ese está en el versículo siguiente, 18 al 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, soportándonos y perdonándonos. No solamente paciencia, sino soportándonos, siendo soporte del otro. Poner el hombro, acompañar, bendecir, cuidar. Y por el otro lado, perdonarnos. Perdonarnos. ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Cuánto cuesta perdonar la falta? Pero creo que hoy más que nunca nos damos cuenta que muchas de las cosas en las cuales nos quejábamos y teníamos en contra del hermano ya no son tan duras ni tan importantes, porque estamos lejos. Cuando estábamos cerca, cuando sabíamos que el otro domingo nos íbamos a encontrar, cuando decíamos, bueno, sí, ya lo voy a volver a ver, y bueno, cuando volvamos a ver, por ahí ya todo esto se solucionó, ya no pasa más nada, pero vivíamos una situación donde decíamos, bueno, no pasa nada, no me importa, total, el otro domingo veremos qué es lo que pasa. Y la realidad es que toda esta pandemia nos separó. ¿Cuántas familias estaban peleadas, estaban disgustadas por pavadas, por cosas que no tenían sentido, cosas que no eran importantes? Sin embargo, estaban enojados y a veces ni siquiera sabían por qué estaban enojados. Sin embargo, esto que había aparecido era un virus que nos puede matar a cualquiera de nosotros. Y estando delante de la muerte, muchas de las cosas se te empiezan a ordenar. Muchas de las cosas que antes parecían importantes hoy no lo son. Porque, a ver, estamos en un riesgo y puede pasar en cualquier momento. ¿Cuántos de nosotros soportaríamos mucho más al hermano si supiéramos que el hermano puede pasar por esta enfermedad y hasta puede morir? No nos importaría tanto lo que dijo, cómo lo dijo o qué carácter tiene.
ese siempre se enoja, o siempre me critica, o siempre me dice esto. Pero ante la muerte, ante la separación, que sabemos que no es eterna para nosotros, pero la realidad es que no lo vamos a ver más. ¿Cómo nos gustaría despedirnos de ese hermano? Yo creo que de la mejor manera, de la manera que nos queremos encontrar en el cielo. Pero muchos de nosotros muchas veces no se soporta o no se perdona. Y no nos damos cuenta de que no sabemos cuándo termina nuestras vidas. ¿Cómo nos queremos ir de este mundo? ¿Nos queremos ir enojados? ¿Nos queremos ir peleados? ¿Nos queremos ir disgustados? Bueno, el Señor no quiere eso. El Señor dice que ahora nos tenemos que vestir de todas estas cosas y empezar a hablar y empezar a vivir lo que Él nos marca a lo último de todo, el amor, que es el vínculo perfecto, el ágape de Dios, que puede estar en nosotros si nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida. Ahí, Primera de Juan nos habla en el capítulo 4 todas estas cosas y nos dice que, a ver, el amor proviene de Dios. Pero si nosotros tenemos amor, significa que estamos en Dios y está obrando Dios en nuestra vida. Y eso es un flujo, es el amor que Dios nos da, tiene que ser amor hacia nuestros hermanos. Se tiene que traducir en amor hacia nuestros hermanos. Leemos el último versículo, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos de ahora en adelante, pensemos si lo estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Si nuestro vocabulario, si nuestras acciones, si nuestros pensamientos, si nuestra manera de ser, de actuar, de vivir, realmente la estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. ¿La podríamos hacer de esa manera? ¿Podés decir que vivís de esa manera, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús? Tal vez no lo estás haciendo. Y hoy tenemos que tener acciones donde empecemos a curarnos de todo esto. Es un proceso. De una enfermedad no te curás de la noche a la mañana, y así de la vida de pecado no te vas a curar de la noche a la mañana. Pero la realidad es que tenemos que hacer nuestro trabajo, y es importante que tengamos esto en mente. El Señor nos da la herramienta. El Señor nos dice, primero hacer morir, después tenés que dejar todas estas cosas también, pero por último te tenés que vestir. Tenés que vestir y tenés que llenarte. Tenés que estar cubierto, tenés que estar recubierto de todo eso. Todas esas cosas que son las acciones terapéuticas para que tu vida realmente esté honrando a Dios. ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, todo depende de nosotros. Hay algunos que salen sin barbijo, salen sin protecciones, sin nada, y dice, bueno, no pasa nada. Muchos de esos hoy, lamentablemente, han partido de este mundo. Pero sabemos nosotros que tenemos una tarea mayor, que es el cuidarnos de lo que sale de nuestra boca. Todas esas cosas que contaminan nuestra vida. Bueno, cuidemos de lo que sale de nuestro corazón. Cuidemos muy bien a nuestro corazón. Despojémonos de todas esas cosas que nos están dañando y empecemos a vivir una vida que realmente agrade a Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos para nuestra vida. Esa es la obra principal que tenemos, asemejarnos más a Cristo. Y es algo que tenemos que trabajar todos los días, todo el día de toda la vida. Es así. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de pensar en esto, meditar en esto y empezar a actuar para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.